Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador cubano que se hizo muy popular en México, a tal punto que terminó adoptando la ciudadanía de este último país. Tuvo sus mejores momentos a principios de la década de 1970 y fue campeón indiscutido de peso welter en 2 ocasiones, manteniéndose en ese estatus durante varios años. Este pugilista está ampliamente considerado como uno de los mejores exponentes del boxeo mundial en peso welter y además consiguió establecer un récord en ese deporte que tardó 40 años en ser superado. Para quienes no lo conocen, les presento a José Ángel Nápoles, también conocido como Mantequilla. Nápoles nació el 13 de abril de 1940 en Santiago de Cuba, ubicada en el este del país. Comenzó a boxear desde muy joven y tuvo una larga carrera amateur, consistente de 114 peleas, ganando 113 y perdiendo una. Su apodo, Mantequilla, hace referencia a su estilo de boxeo, el cual era muy técnico y refinado y se decía que era suave como la crema. Pero también tenía un buen poder de knockout, consiguiendo 2/3 de sus triunfos por esa vía. Si bien Nápoles consiguió sus mayores éxitos en peso welter, sus inicios en el pugilismo fueron en peso ligero, en donde hizo toda su etapa amateur y sus primeros combates como profesional a finales de la década de 1950. Su debut profesional ocurrió el 2 de agosto de 1958, a los 18 años, ganando su contienda por nocaut en el primer asalto. Mantequilla realizó sus primeras 21 peleas en Cuba, más precisamente en La Habana, capital y ciudad más poblada del país. Se presentó en su tierra natal hasta 1961, consiguiendo 20 victorias y una derrota. En 1962, Nápoles se vio obligado a seguir con su carrera en otro país, debido a que en ese mismo año Fidel Castro decidió prohibir los deportes profesionales en Cuba, entre los que se encontraba el boxeo. A causa de ello, José abandonó su tierra natal y se radicó en México, en donde logró continuar con sus combates. El primero de ellos que realizó allí fue el 21 de julio, ganando por nocaut en 2 asaltos. A lo largo de la década de 1960, el nacido en Santiago de Cuba cosechó varias victorias frente a oponentes de alto nivel en peso ligero. Una de las más destacadas es la que consiguió el 22 de junio de 1964 frente a Carlos Hernández, futuro campeón indiscutido en peso superligero. Mantequilla boxeó en Venezuela, país natal del Morocho, y a pesar de que fue derribado en el cuarto asalto, logró reponerse a ello y noqueó a su oponente en el séptimo round. Otra victoria importante la logró el 3 de agosto de 1965 frente a Eddie Perkins, quien venía de ser campeón indiscutido en peso superligero. Nápoles derribó a su rival en el 6º episodio, pero no fue capaz de noquearlo. Para su consuelo, ganó por decisión unánime y los jueces vieron todos los asaltos a su favor. A pesar de su creciente reputación, Nápoles no tuvo oportunidades para pelear por el título de peso ligero, por lo que a finales de la década de 1960 decidió probar suerte en peso welter. Luego de una racha de triunfos, finalmente Mantequilla pudo desafiar a un campeón mundial por sus cinturones. El 18 de abril de 1969, el cubano desafió a Curtis Coates, el campeón indiscutido de la categoría, quien poseía todos los cinturones disponibles desde 1966. La pelea se desarrolló en la ciudad de Inglewood, ubicada en el sur del estado de California. El estadounidense no fue rival para Mantequilla, quien dominó a su oponente, le inflamó ambos ojos y lo castigó hasta que Curtis no se presentó para el round 14. De esa manera, Nápoles se convirtió en campeón indiscutido de peso welter. Su primer reinado duró 1 año y 8 meses y constó de 4 defensas, siendo 3 de ellas exitosas. Una de las más destacadas es la primera de ellas. El 29 de junio volvió a vencer a Curtis Coates de la misma manera que 2 meses atrás,
aunque en esta ocasión boxearon en México y el estadounidense no se presentó para el round 11. En la segunda de ellas, ocurrida el 17 de octubre, Nápoles venció por decisión unánime a Emil Griffith, quien fue campeón indiscutido en pesos welter y medio y campeón en pesos super welter. El cubano derribó a su rival en el tercer asalto. Debido a sus actuaciones en las peleas por títulos, Mantequilla fue nombrado peleador del año por la revista The Ring. Su reinado finalizó el 3 de diciembre de 1970, en un combate considerado como un batacazo. Nápoles fue desafiado por Billy Bacchus, quien era conocido por ser el sobrino de Carmen Basilio, campeón indiscutido en pesos welter y medio en la década de 1950. El cubano era el claro favorito en las apuestas por 9-1 y fue superior en los primeros 3 rounds, pero un puñetazo le causó un corte brutal en su ojo izquierdo, el cual causó la detención de la contienda y la pérdida de sus cinturones. Nápoles volvió a enfrentar a Bacchus el 4 de junio de 1971 en Inglewood, California. En esta ocasión no hubo cortes que beneficiaran al estadounidense, quien fue dominado por el cubano y fue derribado 2 veces en el octavo asalto antes de ser noqueado en el mismo. De esa manera, Mantequilla recuperó su título unificado de peso welter y volvió a ser campeón. Su segundo reinado fue mucho más longevo, ya que duró 4 años y 6 meses y constó de 11 defensas, siendo 10 de ellas exitosas. Ninguna de sus victorias en esta etapa fue frente a ex campeones o futuros campeones, pero sí enfrentó a contendientes frecuentes al título mundial y a campeones de la NABF, de la NISAC o continentales. Sus triunfos más relevantes fueron los que obtuvo frente a Hedgemon Lewis, quien lo desafió 2 veces, el 14 de diciembre de 1971 y el 3 de agosto de 1974. La primera contienda fue pareja y Mantequilla ganó por una cerrada decisión unánime, pero en la segunda el cubano fue dominante y ganó por nocaut en el 9º asalto. Otra pelea destacada es la que tuvo el 29 de marzo de 1975 frente a Armando Muniz, quien a pesar de estar abajo en las apuestas le dio batalla al campeón y le causó varias lastimaduras en el rostro. Hubo controversias en el combate debido a que Nápoles en el round 11 dio varios golpes bajos que no fueron sancionados y no fue amonestado por chocar su cabeza contra su rival, mientras que a Armando le daban advertencias por ello. Uno de esos cabezazos causó la detención de la pelea en el round 12. La contienda fue definida por una decisión técnica y Nápoles triunfó al estar arriba en 2 tarjetas y empatando en la tercera. Esta fue su victoria número 14 en peleas por títulos unificados en todas las categorías, un récord que mantuvo junto con Mohamed Ali hasta el año 2015, cuando ambas marcas fueron superadas por Vladimir Klitschko. El 16 de mayo, Nápoles fue despojado del cinturón de la AMB por negarse a enfrentar a Ángel Espada, el retador obligatorio de la asociación. En lugar de ello, decidió volver a enfrentar a Muniz con el objetivo de tener la victoria decisiva que no consiguió en el primer enfrentamiento. La pelea ocurrió el 12 de julio y Mantequilla ganó por una amplia decisión unánime, incluso logrando derribar a Armando en el 8º round. A pesar de todo ello, ambos pugilistas terminaron con sus rostros dañados por los puñetazos que se lanzaron. En medio de su reinado unificado en peso welter, el cubano intentó lograr lo mismo en peso medio. El 9 de febrero de 1974 peleó por única vez en la categoría para enfrentar a Carlos Monzón, el campeón unificado. El combate se llevó a cabo en Francia, un país recurrente en los combates del argentino. Mantequilla solo pudo incomodar a la escopeta en el primer asalto con sus derechazos. En el resto del combate, el argentino hizo pesar su ventaja de 5 pulgadas en alcance y golpeó repetidamente la cabeza del cubano, quien no salió al 7º round y perdió por nocaut. El nacido en Santiago de Cuba tuvo su último combate el 6 de diciembre de 1975, a los 35 años. Esa misma pelea también significó el final de su segundo reinado. Enfrentó a John Henry Stracey, el campeón europeo de la categoría. Parecía que Nápoles tendría una pelea tranquila, ya que derribó a Stracey en el primer asalto. Sin embargo, el británico logró levantarse y le devolvió la gentileza en el tercer round. El europeo le provocó tanto daño que le inflamó los ojos, por lo que Mantequilla,
Antes de la mitad del combate ya casi no podía ver. En el sexto asalto recibió una andanada de puñetazos que provocó la detención de la contienda, perdiendo de esta manera los títulos del CMB y de la revista The Ring. Nápoles se retiró luego de la derrota y no volvió a ponerse los guantes. En 1984 ingresó en el Salón Mundial de la Fama del Boxeo y en 1985 en el Salón de la Fama de la revista The Ring. Pero su mayor reconocimiento lo consiguió en 1990, en la inauguración del Salón Internacional. Mantequilla es uno de los 3 únicos latinoamericanos en ingresar al mismo en el año inaugural, junto con Carlos Monzón y Kid Gavilán. Este no fue su último reconocimiento, ya que en 1999 la Associated Press lo nombró como el cuarto mejor peso welter del siglo XX, siendo superado únicamente por Sugar Ray Robinson, primer lugar, Henry Armstrong, segundo lugar, y Sugar Ray Leonard, tercer lugar. Lamentablemente, los reconocimientos no salvaron a Mantequilla de algo que lo afectó hacia el final de su vida: los problemas económicos. Fueron lo suficientemente serios como para que necesitara apoyo monetario del CMB en sus últimos años. Lidió con esos inconvenientes hasta su muerte, ocurrida el 16 de agosto de 2019, a los 79 años. Su récord oficial es de 81 victorias, 54 por nocaut y 7 derrotas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. Hasta la próxima.